Ahora vamos a convocar al licenciado David Miazo de la Fundación FADA para que nos dé su parecer acerca de la importancia y la competitividad del sector cárnico. David. Acá está bien. Buenas tardes, un gusto estar acá. Muchas gracias al IPCBA por la invitación. Soy muy bajito, no veo el... Voy a sentar acá. No veía el televisor desde allá. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas muy relacionados, de la competitividad y de la importancia del sector cárnico en Argentina, para sumar a estas charlas muy interesantes que hemos escuchado hasta ahora. Primero, el índice de competitividad. Este es un trabajo que hicimos con el IPCBA para tratar de construir un indicador que mida la competitividad del sector cárnico en Argentina comparado con Uruguay y Brasil, que son siempre dos referencias que siempre tomamos para hablar de la cadena. Este indicador que hemos construido básicamente tiene 5 dimensiones que se analizan, donde en una es sobre la eficiencia productiva. Por ejemplo, se toman indicadores como el índice ternero-vaca, la productividad del stock, faena, el rendimiento en faena. Otra dimensión son los costos de producción, donde se toman los arrendamientos, los costos salariales, el flete, el precio del maíz, la sanidad, entre las principales variables. Una dimensión sobre la macroeconomía, donde entran algunas cuestiones como el índice de tipo de cambio real, la tasa real de interés, cuánto representa el crédito al sector ganadero sobre la facturación del sector ganadero, como para entender el nivel de crédito al que tiene acceso el sector. El sector externo, donde se tiene en cuenta la cantidad de los países a los que se exporta, los aranceles de importación, los diferenciales de precios de la carne que se exporta respecto al promedio de la región, y costos de transacción, donde se metieron algunas cuestiones como derechos de exportación e ingresos brutos, ¿no? Estas 5 dimensiones para tratar de unir todas las principales variables que terminan impactando en el margen de la cadena agropecuaria. Esto se hizo a través de un modelo económico desde la cría hasta la exportación. Con ese modelo económico se trataron de definir las ponderaciones para cada una de estas variables y cada una de estas dimensiones en base a cuánto impactan sobre el margen. Básicamente hicimos un análisis, bueno, de una suba del 10% de tipo de cambio real, cuánto impacta en el margen, un punto de derecho de exportación, cuánto impacta en el margen, si se mueve el rinde en faena, cuánto impacta en el margen, si mejora el índice ternero-vaca, ¿no? Todos estos indicadores con su impacto en el margen de un caso teórico, digamos, del sector, de la cadena, ¿no? Analizando el productor de cría, la recría, el engorde de corral, el frigorífico y la exportación. De esa manera se construyó un poco el índice como para que sepamos qué hay atrás ahora cuando veamos los resultados. Este análisis se hizo para los últimos 10 años, para Argentina, Uruguay y Brasil, les comentaba. Este es el resultado para Argentina, que estamos viendo acá, donde el promedio de los últimos 10 años es la base 100. Digamos, está todo referido al promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto, cuando vemos números por encima de 100, significa que estuvieron por encima del promedio. Los números por debajo estuvieron por debajo del promedio de 10 años. Vemos ahí una caída en el periodo 2014-2015, que estuvo muy relacionada en su momento a algún tema macroeconómico. Por ejemplo, un tema importante a aclarar es que cuestiones como el índice ternero-vaca, el rendimiento, son algunas cuestiones que se van moviendo lentamente. Entonces, han tenido impacto a lo largo de estos 10 años, pero por ahí los movimientos al medio por ahí tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que terminan moviendo, por ejemplo, una devaluación o un atraso cambiario, termina moviendo esas cuestiones al medio. También los costos impactan en los costos en dólares. También, por ejemplo, los derechos de exportación, tanto para la carne como para el maíz, que terminan impactando los costos. Entonces, esas son las cuestiones que lo han hecho variar, mientras que por ahí las cuestiones productivas se van moviendo más despacio, por eso también interesaba el análisis de la última década.
Entonces decíamos, por ahí 2014-2015 tuvimos algún impacto derivado del atraso cambiario. En 2016-2017, si bien mejoró el tipo de cambio real después de la unificación cambiaria de fines de 2015, tuvimos algún impacto de un mayor precio del maíz, luego de la eliminación de los ROE y la eliminación de los derechos de exportación. Después, 2018, 2019, 2020, hubo una mejora significativa después de las devaluaciones, principalmente de 2018 y 2019, que mejoraron el tipo de cambio real. Y después, 2021, el principal impacto vino justamente por el atraso cambiario, y en 2022 se sumó, por ejemplo, para nombrar algunos sucesos importantes simplemente, lo que pasó con la suba de precios internacionales a raíz de la guerra ruso-ucrania en el caso del maíz. Entonces, eso básicamente explica esa oscilación del caso de Argentina. Ahora lo vamos a comparar con Uruguay y Brasil, pero simplemente como para que fueran teniendo una imagen de cómo las distintas variables fueron moviendo ese índice de competitividad. Decía, bueno, los efectos de tipo de cambio real. Un tema importante que por ahí después puede llamar la atención, el nivel de competitividad de la cadena argentina cuando lo comparamos con Uruguay y Brasil, cuando siempre estamos hablando de lo bien que les va versus nosotros o miramos nuestra cadena con cierto pesimismo en todo el entorno, es que es relativamente bueno el nivel de competitividad, a tal punto que las exportaciones solamente se terminan frenando con intervenciones cuantitativas, ¿no? Como fue el periodo 2012-2015 con los ROE, o después lo que pasó, bueno, perdón, simplemente porque hasta ahí tomamos la medida, pero venían de mucho más atrás, o el cierre de exportaciones del año pasado, ¿no? Las exportaciones, digamos, tienden a traccionar, pero en algunos momentos de tiempo también vienen las intervenciones que han actuado sobre el mercado. Ahora sí, para compararlo con Uruguay y Brasil. Para los que están más lejos, el azul más oscurito es Argentina, el rojo es Uruguay y el celeste cerca de verde, no sé, turquesa, es Brasil. Ahí vemos varias cosas. La primera, la estabilidad que ha tenido Uruguay en esta última década, ¿no? Que prácticamente, seguramente, si analizáramos casi cualquier sector económico de Uruguay, veríamos cierto nivel de estabilidad durante la última década. Las subas y bajas que tiene Argentina, que recién las veíamos, y la mejora permanente que ha tenido Brasil, tomando todos estos indicadores que veíamos recién a lo largo de la última década. Brasil ha mejorado sistemáticamente la competitividad con algunos altibajos. En 2022, por ejemplo, también se vio afectado por el efecto, decíamos, del maíz, por ejemplo, o también por el efecto inflación que tuvieron todos los países de la región, del mundo, y eso también impactó en el tipo de cambio real, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en los tres una caída en 2022 porque los tres estuvieron de alguna manera impactados por algunos sucesos internacionales. Pero respecto a las tendencias, eso. Argentina, mayor volatilidad, Uruguay, una gran estabilidad, y Brasil, una mejora prácticamente sistemática. Cuando vamos a ver la foto de 2022, que es lo que está abajo, vemos que la mejor competitividad de los tres del sector cárnico, bajo este modelo que armamos, la tiene Brasil, seguida por Uruguay y Argentina, pero no tan lejos, ¿no? Están en ese orden, probablemente en un orden que nos imaginamos sin hacer el análisis, solamente por estar en el sector y escuchar noticias, pero Argentina en el 2022 no tan lejos. Y ahora vamos a segregar un poquito qué pasa hacia adentro, decíamos, de esas distintas dimensiones. Por ejemplo, Argentina está relativamente bien respecto a los otros dos países en eficiencia productiva, ¿no? Que es algo que siempre estamos hablando, que claramente tenemos que mejorar si queremos mejorar la competitividad y el desempeño del sector, pero es algo en lo que Argentina está relativamente bien, con algunos indicadores como la eficiencia, la productividad del stock o el índice de destete, pero está relativamente mal, por ejemplo, respecto al peso de faena, es algo que claramente está por debajo de los países vecinos. Pero estaría primera, también muy cerquita de Uruguay, aunque un poco más lejos de Brasil, donde también, por ejemplo, juega el rinde de la res en faena. En costos de producción, Uruguay está primero, después está Argentina, tercero está Brasil. Ahí hay algunas variables que también impactan. El maíz es una de ellas, por ejemplo, que Argentina tiene un maíz más barato. Los costos salariales son algunos
de los efectos que terminan generando ese orden. El orden que termina marcando una gran diferencia es la macroeconomía, ¿no? Con Brasil muy arriba, y después Argentina y Uruguay un poco más abajo, los dos afectados por una situación similar, que es la apreciación de la moneda medida en tipo de cambio real, en tipo de cambio oficial, ¿no? Para el caso nuestro, pero ahí va a tener un efecto importante, por ejemplo, el caso uruguayo, que nosotros miramos con cierta envidia cómo mantiene el valor el peso uruguayo, pero que con alguna inflación de por medio ha tendido en esta última década a alguna apreciación real. O sea, se ha atrasado, como nosotros decimos, atraso cambio, ha habido cierto atraso ante la estabilidad de la moneda y la inflación que ha habido al medio. Algo parecido ha pasado en Argentina, pero sobre todo concentrado en los últimos 2 años. Después, en sector externo, Uruguay y Brasil con mejor posición. Acá decíamos, medimos, por ejemplo, a cuántos países se exporta, los aranceles ponderados que enfrenta la exportación, los diferenciales de precios. Por ejemplo, Argentina, por el diseño también del indicador, le juega negativo que exporte carne de categorías menores, de categorías más baratas, de menor calidad, a China. Entonces eso hace que tenga algún diferencial negativo en los precios y termina, por ejemplo, impactando en ese indicador. Y después los costos de transacción, donde el principal diferencial son los derechos de exportación, que claramente hace que Argentina esté muy por debajo. Simplemente como para mostrar los distintos aspectos que terminan configurando ese índice de competitividad, donde también es importante la tendencia y la estabilidad, porque claramente Argentina puede ser muy competitivo en algún momento del tiempo, pero no llega a generar cambios estructurales hacia dentro de la cadena si esa competitividad rápidamente se deteriora por alguna cuestión, ¿no? Como pasó. O sea, tuvimos 2 años y después se fue a pique. Esos son un poco los resultados de este índice de competitividad. Si comparamos los últimos 10 años, no sé hasta qué punto lo van a llegar a ver bien, pero, por ejemplo, los 3 países tuvieron mejoras en la eficiencia productiva, o sea, en términos de eficiencia productiva, que es todas las cuestiones más que mencionábamos recién, como el destete, etc. Los 3 países han mejorado, como en Uruguay, el que más ha mejorado en la última década. En los costos de producción, Brasil ha sido el que más ha mejorado en la última década porque su moneda se ha depreciado en términos reales, mientras que en Uruguay ha tenido, al medirlos en dólares, al compararlos en términos internacionales, algún retroceso, y el retroceso más grande en términos de costo de producción en Argentina, donde probablemente también el cepo cambiario y la brecha metan la cola, digamos, más allá del tipo de cambio oficial. En términos de macroeconomía, la mejora sustancial de Brasil, que en general ha ayudado a explicar esa tendencia positiva que veíamos en cómo ha mejorado. Recordemos, en macroeconomía medíamos cuestiones como la evolución del tipo de cambio real, el stock de crédito, como para medir el acceso al crédito que hay en el sector. Mientras que Uruguay y Argentina, los dos, ha tirado negativamente la competitividad del sector, la macroeconomía. Como lo estamos viendo con una óptica de exportación, la propia estabilidad de Uruguay es algo claramente positivo para su economía, pero que ha terminado afectando negativamente la competitividad cambiaria. Esto que cualquiera, bueno, nosotros cualquier parte del mundo hoy nos parece caro, pero que Uruguay te parezca caro, bueno, tiene un poco que ver con esta situación macroeconómica de Uruguay. En el caso del sector externo, el único que está en términos negativos es Argentina, y cuando medimos qué pasó en estos últimos 10 años en general, vemos que Brasil mejoró mucho, Uruguay empeoró levemente y Argentina empeoró un poquito más que Uruguay. Esa es cuando comparamos la foto 2012-2022 para comparar qué pasó en los últimos 10 años, como decíamos, con costos de producción y macroeconomía como elementos centrales de qué pasó con Brasil. Ahora, ¿cómo mejorar la competitividad bajo este modelo que analizamos? ¿Qué habría que tocar o qué eventualmente podríamos hacer para que mejore la competitividad argentina? Si tocamos alguna de estas cosas, ese indicador mejoraría. Y ese indicador trata de alguna manera de resumir esta cuestión compleja que es la competitividad. En términos de eficiencia productiva, el destete, que es algo de lo que siempre se está hablando, el peso de faena, que es algo también de lo que se está hablando, 2 características claves
que podrían mejorar la competitividad desde el punto de vista productivo. En términos de costo de producción, el atraso cambiario, al medir los costos de producción en dólares, claramente afecta de manera negativa y la inflación también. En términos de macroeconomía, un tipo de cambio real que sea más o menos competitivo y estable, porque tampoco de nada sirve esas grandes volatilidades, también claramente podría ayudar a la competitividad. Tasas de interés reales bajas y que haya crédito de mediano plazo, claramente también terminan sumando como también profundizar el mercado de crédito ganadero. O sea, la cadena ganadera es una cadena que requiere de crédito, tanto a nivel industrial para poder mejorar escalas y hacer las inversiones necesarias, como a nivel productor en producciones que son de ciclos relativamente largos. En términos de sector externo, abrir mercados, poder diversificarlos, lograr acuerdos para, en alguna manera, reducir aranceles y mejorar el posicionamiento de la carne argentina en términos de generarle diferenciales de precio, también son variables que podrían mejorar la competitividad. Y en términos de costos de transacción, que fue como le llamamos a esa dimensión, claramente eliminar derechos de exportación es algo que mejora la competitividad, impuestos algo distorsivos como los créditos y débitos bancarios y los ingresos brutos también va en ese lado. Cosas que en general todos sabemos, pero para tratar de englobarlas en términos de la competitividad y cómo nos podemos diferenciar o mejorar competitivamente contra Uruguay y Brasil. ¿Por qué es importante la competitividad y tener buena competitividad? O mejor que el resto. Porque si un país es más competitivo, puede exportar más. Puede exportar. Si un país de hecho no es competitivo, no puede exportar nada. Y exportar significa más producción y significa más empleo, por ejemplo. Empleo, y ahí pasamos a la parte de importancia de la cadena ganadera y del sector cárnico en la Argentina. El primer punto es que claramente podemos decir que la ganadería es la actividad más federal del país, sin temor a estar exagerando. Es una de las pocas actividades que está presente en gran parte de las provincias argentinas, que genera inversión, actividad económica y empleo en muchos lugares que no hay muchas otras actividades económicas. Seguramente ustedes conocen muchos lugares que, si no fuera por la ganadería y alguna otra actividad agropecuaria, no hay ningún dinamizador de esas economías regionales. Y además de ser la actividad más federal, genera 437.000 puestos de trabajo. 437.000 puestos de trabajo es lo que genera la cadena bovina, entre los 3.700.000 puestos de trabajo que generan las cadenas agropecuarias agroindustriales. Esto es, 1 de cada 4 personas que trabaja en el país, en el sector privado, lo hace en algún punto de las cadenas agropecuarias. Y cuando miramos las cadenas, la cadena bovina aparece como la principal empleadora dentro de todas las cadenas agropecuarias. Después le siguen, bueno, un gran agregado de frutas, verduras, hortalizas y legumbres que está muy repartido en el país, trigo, soja, maíz, y de ahí seguimos contando. Pero la principal empleadora con más de 400.000 puestos de trabajo. Para tomar un punto de comparación, la industria automotriz genera 80.000 puestos de trabajo, ¿no? El 20% de todo lo que genera la cadena bovina. ¿Dónde se generan estos más de 400.000 puestos de trabajo? En el eslabón primario, en la producción, donde tenemos las cabañas, tenemos la cría, la recría, los establecimientos de engorde o corral, y algo más que me puedo estar olvidando, toda esa etapa primaria son 250.000 puestos de trabajo, ¿no? Que es la que está repartida, como decíamos recién. Otro 20%, que son 88.000 puestos de trabajo, es en la industria, un 19% en la comercialización, donde tenemos la comercialización de hacienda, los consignatarios, ferias, mercados, y la comercialización de carne, tanto mayorista como matarifes, y minorista como las carnicerías y supermercados en donde se vende. Claramente, la gran cantidad de bocas de expendio influye en la cantidad de empleo. Y después, el transporte y la logística con un 3%. En esos eslabones es donde se generan estos 437.000 puestos de trabajo que estábamos diciendo. En términos de PBI, las cadenas agropecuarias también son muy importantes, generan el 25% de la torta, 1 de cada 4 pesos lo generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales. El 2021
fueron 105.000 millones de dólares de PBI que generaron las actividades agropecuarias, donde la ganadería, por ejemplo, la ganadería sector primario representó el 8,4% y también le corresponde claramente parte de alimentos y bebidas y parte de la comercial, ¿no? Pero una parte importante de los 105.000 millones de dólares que generaron de valor agregado las cadenas agropecuarias. Y las exportaciones, tema que nos asustamos esta semana. Las cadenas agropecuarias generaron el año pasado, este año con la sequía va a ser bastante menor, casi 60.000 millones de dólares de exportaciones. Eso fue el 67% de las exportaciones del país. Casi 7 de cada 10 dólares que el país exportó vino de las cadenas agropecuarias. El primero fue la cadena de la soja, el maíz y el trigo, y la cadena bovina, que representó el cuarto lugar en las exportaciones agro, con unos 4.200 millones de dólares de exportaciones. Esos 4.200 millones de dólares de exportaciones vino en una mayor parte de carnes congeladas, un 20% de carnes enfriadas, un 10% de cueros y pieles, un 6% de menudencias y despojos, entre otras cuestiones. Esos 4.200 millones de dólares aportaron 343 millones de dólares en derechos de exportación, por ejemplo, y se exportaron cerca de 1,1 millones de toneladas. Argentina es el sexto exportador, se ubica compitiendo con países como Brasil, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y le exporta a gran parte de los principales importadores, que son China, Estados Unidos, Hong Kong, y ahí también está Japón y Corea. Impuestos, como otro de los aportes. Decíamos 343 millones de dólares de derechos de exportación. Por ejemplo, esto impacta de manera negativa en las provincias. La provincia de Santa Fe perdió 40 millones de dólares por efecto de los derechos de exportación, de manera directa. La provincia de Córdoba, 30 millones de dólares. Y la provincia de Buenos Aires, 129 millones de dólares es lo que perdió por efecto de los derechos de exportación. Pero esto claramente no afecta solamente a los productores y a las provincias, sino también a los consumidores, que cuando compran un kilo de carne pagan 27% de impuestos que se acumuló a lo largo de la cadena, sumando los impuestos que se acumularon en la cría, en el feedlot, el frigorífico y la carnicería. Para resumir, el 10,8% del PBI de las cadenas agro viene de la carne, el 7% de las exportaciones de las cadenas viene de las carnes, 4.200 millones de dólares, el 11% del empleo de las cadenas agropecuarias, los 437.000 puestos de trabajo, viene de la carne, y el 89% del aporte de derechos de exportación de carnes también viene de la carne bovina. Hacia adelante se nos plantea el desafío de crecer, ¿no? Difícil pensarlo en contextos de alta volatilidad. Como vemos, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, la producción de carne vacuna se ha mantenido relativamente estable. En la primera parte de los 2000, el crecimiento de producción de carnes la dio el pollo, en la última parte lo viene dando el cerdo. En los últimos 12 meses produjimos algo así como 6,3 millones de toneladas de carnes, de las cuales 3,3 lo aportó la carne bovina. Si miramos esa producción comparándola con el consumo, vemos cierto techo de consumo en torno a los 5,1, 5,2 millones de toneladas, que termina variando por el poder adquisitivo, por los precios, por el crecimiento de la población. Pero si hay algo claro es que todo crecimiento de las carnes, miradas como un sector, viene por la exportación, más allá de que claramente hay que cuidar el mercado interno como principal cliente de la cadena bovina. Pero para pensar en crecer en cualquiera de las carnes, la exportación claramente es necesaria, de lo contrario es muy difícil seguir consumiendo más carnes en el mercado interno. Y cuando uno piensa en exportación de carnes, también resulta ciertamente estratégico, con una mirada de país, exportar carne vacuna. ¿Por qué? Porque el pollo vale $1.800 la tonelada, el cerdo $2.400, la carne congelada $5.500, la carne enfriada $9.000 y cuota Hilton $12.500, bueno, al momento de hacer esta gráfica, ¿no? Claramente el valor de una tonelada de carne bovina exportada es muy superior al valor de las otras carnes. De nuevo, es importante la exportación para cualquiera de las tres, es importante exportar todo lo que podamos de cualquier producto, pero sin duda hay
hay un diferencial de valor que hace estratégico para el país incentivar la producción y exportación de carne bovina. Para eso también es importante diversificar el consumo. De nuevo, si bien para carne bovina es muy importante defender y cuidar a su consumidor interno como principal cliente y cliente estable, también es importante, un desafío importante como país, diversificar el consumo, como de hecho se viene haciendo durante los últimos años, donde venimos incorporando más pollo y más cerdo. Y eso también en perspectiva de un consumo mundial, donde claramente consumimos mucha carne, muchas carnes localmente, y mucha carne bovina en la comparación internacional. Para cerrar, menos intervenciones, más apertura, eso nos ayuda a generar más competitividad, la competitividad nos ayuda a producir y exportar más, generar más empleo, inversión, actividad y divisas, que si uno se frena a pensar un minuto, es lo que realmente necesita Argentina para salir adelante, generar más trabajo, generar más dólares, generar más inversión, y al fin y al cabo, más oferta de carne que también le va a servir tanto al mercado interno como al externo. Muchas gracias.